Hola, mi nombre es Oneida Isabel Sáenz Suazo, estudio en el Instituto Polivalente Manuel de Jesús Subirana y estoy en último año de informática. Buenas, mi nombre es Emerson Josué Romero Hernández y soy estudiante de último año en el Colegio Manuel de Jesús Subirana. Hola, soy Dulce María Soto Maradiaga, soy estudiante del Instituto Polivalente Manuel de Jesús Subirana y estoy estudiando último año de informática. Hola, mi nombre es Dayamire Cárdenas Urbina, estoy en el Instituto Polivalente Manuel de Jesús Subirana y estudio el último año de informática. Hola, mi nombre es Lidia Yosuari Mejía, soy alumna del Instituto Polivalente Manuel de Jesús Subirana. Estoy en bachillerato técnico profesional en informática de último año. Hola, mi nombre es María Fernanda Cárdenas, soy estudiante del Instituto Polivalente Manuel de Jesús Subirana y actualmente estoy cursando la carrera de bachillerato en informática. Hola, buenas a todos. En esta ocasión le estamos haciendo un podcast para hablarles sobre los residuos y el reciclaje y nosotros somos alumnos del Instituto Polivalente Manuel de Jesús Subirana. El día de hoy, la fecha del 30 de mayo, se celebra el tan importante Día del Árbol. Los árboles son algo que nosotros vemos día con día, lugar a donde sea que vayamos. Pero es algo tan común que a veces lo damos por sentado. Y en realidad son mucho más importantes de lo que nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros, todos sabemos que sin los árboles no podemos vivir. Los árboles nos dan el aire que nosotros podemos respirar. Todo eso da mucha importancia a nuestro día a día. Con los árboles podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo papel, tipo de cosas de madera, muchísimas cosas que pueden hacer y que son bastante beneficiosas para nosotros. De los árboles salen frutas que nosotros utilizamos para comer casi todos los días. Casi las comidas que comemos, ya sea en el desayuno, almuerzo y cena, vienen en su mayoría también de árboles. Es algo muy importante que podemos dar por sentado a veces. Y no solo hablando de los árboles, sino también de la naturaleza en general. En esta era, que estamos en el año 2025, sabemos que todos nosotros estamos 100% con lo que es la tecnología. A veces no nos damos cuenta de la belleza que tenemos a nuestro alrededor. Es por eso que estamos aquí en este día. Queremos hacer un poco de conciencia y tratar de desconectar nuestras mentes un poco de la tecnología para que nos demos cuenta de lo que tenemos realmente a nuestro alrededor, de la belleza de la naturaleza. Es por eso que este podcast se va a dividir en 4 secciones. La número 1 es cómo el humano está destruyendo la naturaleza. El segundo es cómo clasificar los residuos. El tercer tema se va a tratar de reciclaje. Y el cuarto tema es sobre el uso de conciencia en el reciclaje. Bueno, el primer tema se trata de cómo el ser humano está destruyendo la naturaleza. El primer ejemplo que nosotros podemos ver en nuestro día a día es sobre el humo de las fábricas, de los autos, de los carros, de todo ese humo que contamina el ambiente y eso hace como el tan famoso calentamiento global, ¿verdad? También está lo del agua, que en el agua, por decir, gente que tiene fincas cerca de los ríos, ahí va a caer todo el popó de las vacas, eso afecta el agua y también que echan basura, entonces luego eso se va almacenando todo y no está permitiendo que el río fluya, que el río, ¿cómo se podría decir? Que la corriente baje, por decirlo así, y los animalitos que están, los peces, porque sabemos que en los ríos podemos encontrar camarones, pichiras, creo que son, entonces ellos ahí mueren. Lo mismo pasa en el mar. Si ustedes van a las playas, en algunas están limpias, otras basura por todo lado, entonces como que no hubiesen botes de basura para que ahí vayan a echar la basura. Entonces todo eso se va almacenando en las orillas de la playa y no está dejando que los animalitos tengan oxígeno, que tengan tranquilidad. que tengan tranquilidad, paz, y entonces ahí se van muriendo los animalitos. Bueno, otra cosa que está destruyendo el medio ambiente, que nos estamos autodestruyendo, es la contaminación del agua. Es increíble cómo muchas personas en las propiedades tienen sus animales, su ganado, y tal vez está pasando
una quebrada, un río, y no medimos las consecuencias y empezamos a tirar basura, a no cuidar el agua, a tirar el residuo de los animales. Es bien complicado hablar sobre este tema porque aunque se nos haga lo veamos algo como muy sencillo, al final nos estamos provocando un daño nosotros mismos, estamos autodestruyendo nuestro planeta. Luego nos quejamos de que porque las calores, de que porque no hay agua, de que porque lo otro, pero no nos acordamos que nosotros mismos estamos provocando esto. También es muy preocupante el tema de la deforestación, de que hoy 30 de mayo, por ser Día del Árbol, tenemos que hacer conciencia más que todo de no dañar los árboles, no deforestar, porque los árboles es lo que nos da vida, nos da oxígeno. Y sin árboles el aire se contamina, la tierra se seca y muchas especies pierden su hogar. Eso es lo que pasa cuando deforestamos los árboles. Ya ahorita que habló ella de los árboles, la tala de árbol yo considero que, bueno, es algo que ayuda también al ser humano, pero si alguien llega a talar un árbol, debería de sembrar otro más. Porque de tanto talar y talar y talar, vamos a quedarnos sin árboles. Y al botar basura o al hacer quema de basura, también estamos arruinando nuestro ambiente. Y como estaban diciendo, nos estamos autodestruyendo nosotros mismos, porque nosotros no podemos vivir sin los árboles, sin las plantas, no podemos vivir, pero ellos pueden vivir sin nosotros. Entonces nosotros somos los que estamos autodestruyendo este mundo tan increíble y deberíamos de considerar eso. Bueno, también los seres humanos explotamos los recursos naturales, no tomamos el tiempo para cuidar el planeta, no cuidamos los minerales, el petróleo, el agua, todo esto, la pesca. Vivimos como si fuéramos varios planetas, pero solo tenemos uno, que lo tenemos que cuidar y quererlo. Y ese planeta que nosotros tenemos lo estamos dejando vacío y herido. Lamentablemente, eso es lo que pasa. A veces podríamos llegar a pensar que nosotros no tenemos la capacidad de hacer algo por el medio ambiente, pero la verdad es que sí, todos nosotros podemos hacer algo. Somos aproximadamente 8 billones de personas en el mundo. Claro, 8 billones de personas no se van a poner de acuerdo para poder mejorar la situación actual, pero nosotros podemos hacerlo, al menos una minoría, con las cosas pequeñas. Claro, obviamente no podemos conseguir el dinero necesario para poder hacer grandes fundaciones que ayuden al medio ambiente, que ayuden a los animales, que ayuden a la trata del agua y a la trata de árboles y cosas así. No podemos hacer eso, lamentablemente, no tenemos los recursos necesarios, pero podemos empezar con las cosas pequeñas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la vez pasada estaba viendo un video en internet que hablaba acerca de una playa en Estados Unidos. No recuerdo el nombre de la playa, pero es una playa bastante conocida porque no tiene arena. Es una playa que no tiene arena, sino que tiene piedritas de colores, que son básicamente arena, pero cristalizada por la misma calor. O sea, la misma calor ha cristalizado esta arena. Y eso se ve bastante bonito. Al inicio se veía súper bonito porque era arena cristalizada de diferentes colores, diferentes formas, diferentes tamaños, y se veía bastante bonito. Pero la cuestión está en dos cosas. Número uno, esto se formó debido a nosotros mismos, a la intensa calor que había en ese lugar. Y número dos, también, aunque se veía bonito, las personas llegaban y tomaban de esas rocas. Podemos decir, es una playa entera. O sea, yo agarro un poquito, no pasa nada, ¿verdad? Como por ejemplo, yo agarro un pedacito de césped de aquí, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si vienen millones de personas todos los días y empiezan a tomar un poquito de césped todos los días? Exactamente. Se va secando. Exactamente. Se ve un video del antes y del después de la playa. Antes se veía completamente llena de estos cristales súper bonitos. Claro, como es una playa turista, llegaban personas todos los días, miles de personas todos los días, llegaban y se llevaban un poco de eso. Ahora esa playa está casi vacía, sin nada de roca. Es de lo que hablábamos, de la explotación de los recursos naturales, que lamentablemente lo hacemos. Exactamente. Sí, es bonito, ¿verdad? Es bonito llevarse un recuerdo de todo eso. Pero
es importante que nosotros tomemos conciencia incluso en las cosas pequeñas, porque es así como nosotros podemos, aunque sea, hacer un pequeño impacto en el mundo. Puede haber un cambio si hacemos las cosas como deberíamos de hacerla, la verdad. Exacto. Otro punto importante es el exceso de basura, que si nos fijamos en cualquier lugar que vayamos va a haber basura tirada porque las personas no acostumbran a echarlas al basurero, ni siquiera a clasificarlas por el tipo de basura. Y el más contaminante en el mundo es el plástico, que tarda años en deshacerse y es lo que más contamina. Como en los mares, los animales encuentran alguna basura y se la comen y entonces ya van muriendo las especies. Y como en un futuro, si nosotros no ayudamos en el planeta para evitar la contaminación, puede que muchas personas no lleguen a conocer muchas de las especies que hay hoy en día. Bueno, también es importante, hablando a nivel nacional, es bien controversial ver cómo en otros países, hablando principalmente de Estados Unidos, tal vez ellos están contaminando el ambiente de otra manera, pero principalmente los seres humanos lo están cuidando en algo otra manera, porque ustedes van y no van a ver en las calles basura como en nuestro país. Por eso les dije, hablando nacional, nosotros prácticamente los hondureños, no sé por qué no optamos, no sé si es nuestra cultura o qué, no tratamos de hacer algo tan sencillo como lo que es colocar la basura en su lugar. Siguiendo lo que dijo mi compañera, nosotros aquí pues, salimos a la calle, hay basura. Vamos a cualquier lugar que vayamos y vamos a encontrar la basura. En otros países tratan de cuidar eso. En otros países no botan la basura en el suelo, lo colocan en los basureros. Incluso cuando nosotros venimos de viaje, no sé si a ustedes les ha pasado, uno viene atrás de un carro, de un bus, la gente pum, tira la basura por la ventana, cosa que no se podría hacer, cosa que no se tendría que hacer, la verdad, porque pucha, uno llega a su casa, la va a botar, pero no, ellos agarran más fácil sacarla por la ventana y la tiran. Y si ustedes se fijan, aquí en Colón es una parte donde hay mucho de eso. Igual en Tegus. En Tegus hay una contaminación exagerada de basura. Ustedes van, hay un puente, no sé cómo se llama ahí, pero ahí es exagerada la cantidad de basura que hay. O sea, y ahí vive gente, ahí está lleno de gente, niños. Eso es una contaminación para los niños, para la gente que se puede meter ahí, porque ahí hay un río. Eso es una contaminación de muchas enfermedades, bacterias, muchas cosas. Y luego nos quejamos de que ¿por qué tanta inundación? Simplemente tiramos la basura donde se nos venga en gana, nos estamos comiendo un churro, nos estamos bebiendo un refresco y vemos ahí y por ser flojos, por ser haraganes de no ir levantarse, irlo a tirar al basurero, lo dejamos ahí, que se quede. Y luego nos estamos quejando de que por qué nos inundamos y que, bueno, solo sabemos quejarnos la verdad y no hacemos nada al respecto. Y hablando de lo que dijo Dulce, de que en Estados Unidos son bien rectos, por decirlo así, al respecto de la basura, yo he conocido gente que va a Estados Unidos y no botan basura, allá, o sea, hondureños. Y cuando vienen acá, vienen con la cultura, aún así, del hondureño. Acá sí vienen a botar basura y allá no. Y fíjense que una vez vino un familiar mío y tiró la basura. Y le dice la esposa, no hagas eso, ¿por qué lo estás haciendo? Si los propios hondureños cuidan su país, ¿por qué yo debería cuidar su país? Entonces ya es algo que ellos están viendo, que nosotros no cuidamos nuestro propio país, no cuidamos nuestra propia tierra, porque ellos que son extranjeros lo van a hacer. Entonces estamos dando ese mal ejemplo y esa mala cultura. Y lo que dijo Isabel de los animales, yo una vez vi un video en TikTok que salía de un pececito que se estaba ahogando porque tenía algo aquí en el cuello y se estaba ahogando. Y otro que se había comido una bolsita de agua, creo que era. Y entonces vamos matando a los animales y eso no es correcto, sinceramente. Espérate, que esto es acerca del... Otra cosa, ustedes, yo fui a Utila. En Utila
vos vas a comprar, no te dan una bolsa de plástico, ahí te dan una caja de cartón. Y si es mucho mejor no llevar y llevar tus cositas así cargadas, muchísimo mejor. Ahí en cada lugar que vos vas hay un basurero para botar la basura. Ahí vos no vas a ver en la playa basura, ni una bolsita de confite, ahí no hay nada. Y como les digo, ahí no usan el plástico. Ahí hay muchas cosas que uno aquí está acostumbrado a encontrar de una bolsita de plástico, pero ahí ya no hay plástico. Ahí, o sea, entre menos plástico, mucho mejor. Y es una isla que tienen muy cuidada, la verdad. Cosa que porque aquí en nuestro municipio no se puede. O sea, si ustedes van a algún lado, no hay ni basureros o pueden haber, pero la gente, si lo tienen, o sea, si están cerca de él, ¿verdad? Prefieren botarlo a la par de ellos y no donde va la basura. Bueno, miren, también, o sea, a veces culpamos a nuestras autoridades municipales, departamentales, el gobierno, cosa que ellos no tienen nada que ver, porque, o sea, ¿qué van a hacer ellos con la basura? ¿Cómo nos van a decir? Nos están recalcando que no botemos la basura. Miren, acá se da un caso. Mandan a limpiar una calle donde la están utilizando de basurero, pero no han ni terminado de limpiarla cuando las personas ya están yendo a botar la basura. ¿Por qué? Para mí, creo que estamos pobres y no estoy hablando económicamente, estoy hablando mentalmente. A esto yo le llamo pobreza. ¿Por qué? Porque nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, en este día nosotros lo que queremos más que todo es hacer conciencia, no a botar la basura. Si se puede reciclar, mucho mejor, pero lo que nosotros queremos es cuidar el medio ambiente. Gracias. Una pequeña frase. La decisión es tuya, es mía, es nuestra. Podemos hacer que nuestro planeta sea más limpio, sea mejor para nuestras próximas generaciones. Gracias. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los residuos reciclables. Isabel. Perdón. Pues yo les voy a comenzar hablando sobre los residuos orgánicos. ¿Y estos qué son? Son los que vienen de los seres vivos y se descomponen fácilmente. Un ejemplo de esto serían los restos de las frutas y verduras, las cáscaras de huevo, hojas secas, restos de café y comida. Con esto se puede hacer abono que sirve para el crecimiento de las plantas y también ayudan a mejorar la calidad de la tierra y reducen la cantidad de basura en el planeta. También están los residuos inorgánicos reciclables, que estos son los que no se decomponen fácilmente, pero se pueden reutilizar o reciclar. Ejemplos de estos serían el plástico, como botellas, bolsas y bolsas limpias, también el papel y cartón limpio, el vidrio y latas de aluminio. ¿Estos por qué se reciclarían? Porque estos ayudarían a ahorrar los recursos naturales, disminuirían la contaminación y estos, como son reciclables, pueden ayudar para crear nuevas cosas y sirven teniendo una segunda oportunidad. Bueno, ahora les hablaremos sobre los residuos reciclables, aquellos que pueden ser procesados para obtener nuevos materiales. Claro ejemplo, más adelante tal vez lo miren en el video, por ahí atrás hay unas llantas que las están utilizando para darle comida a los ganados. También botes que utilizan para basura, pueden utilizar algunos botellones de fresco para hacer manualidades, entre otros. Ahí podemos reciclar varias cosas. Residuos no reciclables, aquellos que no pueden ser procesados para obtener nuevos materiales. Bueno, ahora tenemos los residuos electrónicos, equipos eléctricos o electrónicos que ya no funcionan o están obsoletos. O, por ejemplo, las computadoras, radios, cables, televisores que ya no funcionan y entre muchos más están todos esos. Estos se utilizan como para, no sé cómo se utilizan. El destino de ellos es un punto limpio y ¿qué más? Y centros de reciclaje electrónico. ¿Usas mi información? Bueno,
Otro tipo de residuos que tenemos son los residuos sanitarios, que de hecho también son bastante importantes porque provienen de un lugar que todos nosotros utilizamos, que es básicamente los residuos sanitarios, son los desechos generados por las actividades médicas, hospitalarias, clínicas, ya sea en los laboratorios, en los hospitales o en cualquier lugar que tenga relación de esto, que nosotros mismos también podemos utilizar en nuestra propia casa, ya sea algodón, alcohol, gasas o cualquier cosa que tenga que ver con la práctica de la medicina. Todos estos residuos son también especiales porque además de su volumen, estos presentan un riesgo bastante potencial para nuestra propia salud. Claro, los utilizamos para curarnos, obviamente, pero también si no sabemos cómo hacernos cargo de ellos, pueden ser de bastante riesgo para nuestra salud. Como por ejemplo, han escuchado el hecho de que no podemos usar la misma jeringa 2 veces. Obviamente, porque si una persona utiliza una jeringa, esta ya trae, por ejemplo, infecciones, enfermedades de la persona en la que se usó. No se puede usar de nuevo la misma persona y tampoco se puede usar para otra persona porque estarían pasándose la misma enfermedad. No pasa nada. Bueno, esto nos da un riesgo increíble para la salud humana y para el medio ambiente también, si nosotros no los manejamos de una manera adecuada, porque es ahí, en el medio ambiente, donde nosotros botamos todo esto. Aproximadamente, según varios estudios, un hospital promedio genera entre por ejemplo, un 10% y un 20% de residuos que son considerados peligrosos si no se tratan bien. Mientras que pues ya el resto de residuos son similares a los residuos domésticos como de los que estaban hablando anteriormente nuestras compañeras. Todos estos residuos pues incluyen gasas, vendas, jeringas, cosas así, otros objetos punzocursantes que se llama, y otros materiales que pues han estado en contacto con los fluidos corporales del ser humano. Y pues la clasificación de estos residuos sanitarios es bastante fundamental para su correcta gestión, o sea, para su correcto desecho. Uso. Exacto. No, desecho en este caso. Okay. En este caso es desecho. Por ejemplo, algunos de estos se pueden dividir en residuos infecciosos, residuos punzocursantes, residuos químicos o farmacéuticos y residuos radiactivos, que todos estos se pueden generar según el distinto tipo de uso que se le dé en el hospital, en la clínica o en la práctica que se esté haciendo de estos. Y para la correcta gestión, manejo y desecho de todas estas cosas, pues es importante que nosotros tengamos separados del lugar de origen, ya sea por separarlos por secciones, tener contenedores específicos para estos residuos, o bueno, en general todo el proceso de esto reduce bastante el riesgo de las infecciones o incluso el de seguir esparciendo una infección que ya exista. Y pues también facilita bastante su tratamiento. Bueno, yo voy a hablarles un poco acerca de los residuos peligrosos y los no peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que presentan un riesgo para la salud humana o al medio ambiente, como residuos químicos, tóxicos o infecciosos. Un ejemplo de esto pueden ser los residuos químicos, como solventes, ácidos, bases, etc. Residuos tóxicos, como pesticidas, pinturas. Residuos infecciosos, como agujas, batas, etc. Residuos radioactivos, como materiales contaminados, como sustancias radioactivas. Y los residuos no peligrosos, aquellos que no presentan un riesgo significativo para la salud humana o al medio ambiente. Ejemplos de residuos no peligrosos: residuos orgánicos como restos de comida, hojas, etc. Residuos inorgánicos reciclables como plásticos, metales, vidrio, etc. Residuos no reciclables como papel, cartón, etc. Bueno, por último yo les voy a hablar sobre los residuos industriales no peligrosos y peligrosos. Entre ellos están los residuos industriales no peligrosos, está el cartón, el plástico limpio, madera, metales que pueden reciclar y restos de empaques. También los residuos peligrosos, industriales peligrosos, que son los ácidos, pinturas con solventes, ácidos industriales, baterías industriales y kit o fabricación. Esto debe ser tratado de manera controlada, ya que pueden afectar el agua, el suelo, el aire e incluso la salud de las personas o animales. Estamos hablando mucho acerca de la contaminación ambiental y de cómo nosotros los seres humanos, estamos matando nuestro propio planeta. Pero ahora hablemos, ¿qué podemos hacer para ayudar?
tanto al planeta como a nosotros mismos. Pues ahí viene el tema tan importante de esta ocasión, que es el reciclaje. Pero ¿qué significa reciclar en sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reciclar? Bueno, el hecho de reciclar consiste en recolectar materiales que ya existían o que se utilizaban para algo anteriormente y transformarlos para usarlos con otra cosa, como por ejemplo el papel, el plástico en su mayoría, el vidrio, el metal o muchos otros productos o cosas que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué? Pues esto reduce bastante la contaminación y esto ahorra energía, protege la naturaleza y también ayuda a frenar el cambio climático. Por ejemplo, reciclar una sola lata de aluminio ahorra la energía suficiente para encender un tele durante aproximadamente unas 3 horas con el experimento y los materiales necesarios de reciclaje. Bastante útil. Y como dice el dicho, la materia no se crea ni se destruye, sino que simplemente se convierte. Y eso es algo que nosotros podemos hacer también. Además, el reciclaje incluso genera empleos y fomenta también una economía bastante más sostenible. Pero para que algo así funcione, todos nosotros tenemos que participar en ello. Por ejemplo, iniciando con algo simple, que es desde separar los residuos como en las clasificaciones que mencionamos anteriormente. Cada residuo tiene su propia clasificación. Si hacemos el uso de estas clasificaciones y los separamos en nuestra propia casa, podemos llevar ciertos materiales a puntos limpios. Y básicamente reciclar no es complicado, pero sí requiere bastante compromiso y bastante educación también, que es algo que a veces nos puede faltar. Pero bueno, ahorita vamos a irles explicando acerca de, por ejemplo, qué materiales se pueden reciclar, cómo hacerlo desde casa, errores que no debemos evitar y bueno, en general, cómo con acciones pequeñas podemos lograr un gran impacto en el planeta. Vos seguime la corriente. Ahora les voy a hablar un poco sobre cómo reciclar correctamente en casa. Ahora que ya sabemos cómo se clasifican los residuos, vamos a hablar de cómo se recicla en casa. Lo primero de esto sería tener varios recipientes o contenedores, idealmente que sean de diferentes colores, para separar cada tipo de residuo. Por ejemplo, usar uno verde para productos orgánicos, uno azul para el papel y cartón y uno amarillo para plásticos y metales. También uno gris o negro para la basura común. Una regla básica de esto es limpiar los envases antes de reciclarlos, ya que si tiramos las botellas, por ejemplo, de agua o de algún líquido, esto puede generar después la cría de zancudos, que es otra cosa que nos va a afectar más adelante y después las personas se enferman. También es una buena idea aplastar las botellas o cajas para que éstas ocupen menos espacio dentro de la basura. Algo que mucha gente no sabe es que no todo el plástico se recicla. Algunos tipos de plástico, los que son muy delgados, como los envoltorios de las golosinas o bolsas del supermercado, estas no siempre son reciclables y son las que más tardan en deshacerse en el planeta. El papel y el cartón deben de estar siempre limpios y secos al botarlos. Nada de que haya en estos recipientes de servilletas sucias o cajas de pizza que tengan grasa ni papeles mojados, porque estos contaminarán los desechos que estamos tratando de reciclar. Además que si tienen residuos electrónicos como las pilas o baterías o también de medicamentos vencidos, estos no se tiran a la basura. Esto se busca un punto limpio o una campaña de recolección especial en donde nosotros vivimos para que ellos lo boten en donde debe ser. Y también reciclar en casa no es difícil porque esto solo requiere de tener organización. Si cada uno de nosotros hiciera lo correcto, el impacto sería mucho más grande. Imaginen millones de hogares separando los residuos todos los días. Esto podría llegar a lograr un gran cambio dentro de nuestro planeta. ¿Qué materiales se pueden reciclar y cuáles no? Una de las preguntas más comunes para reciclar es ¿qué materiales se pueden reciclar y cuáles no? Vamos a aclarar de forma sencilla. Sí se pueden reciclar papel y cartón, hojas, cajas, cuadernos, periódicos, revistas, pero deben estar limpios y secos. Plásticos, botellas de agua, envases de shampoo, envases rígidos. Es mejor recibir el símbolo de reciclaje, el triángulo con un número. Vidrios, botellas, frascos, pero sin tapas metálicas ni de plástico. No se deben reciclar espejos ni vidrios rotos.
Metales, latas de aluminio, tapas metálicas, latas de conserva, todos esos deben estar vacías y limpios. No se deben reciclar. ¿Cuáles son? Papel sucio, servilletas usadas o cajas grasosas, bolsas plásticas delgadas, papel aluminio, envoltorios metálicos, vasos de unicel o papel descartable, aunque parezcan reciclables, la mayoría no lo son. Cerámicas, espejos, bombillos rotos. Residuos especiales como pilas, electrónicas o medicamentos. Necesitan un tratamiento específico, no van al reciclaje común. Un consejo clave: si tienen dudas sobre si algo es reciclable o no, mejor investigarlo antes de tirarlo, porque un solo residuo mal reciclado puede contaminar todas las bolsas de reciclaje. Reciclar bien no solo es separar, es también de saber qué materiales realmente pueden aprovecharse. Los errores más comunes y cómo podemos evitarlos a la hora de reciclar. Aunque muchas personas quieren reciclar bien, es común cometer errores. Aquí te vamos a contar cómo lo puedes evitar. Uno de los errores más comunes es no limpiar los residuos antes de reciclar. Una botella sucia o un cartón con grasa puede arruinar toda la bolsa de reciclaje. Solución: debes enjuagar los envases y secar con papel. Otro error es mezclar materiales reciclables con basura común. Por ejemplo, poner latas, botellas, pañales en una misma bolsa. Recuerda que los pañales no son reciclables y pueden contaminar a los demás materiales. También mucha gente tira vidrio roto o espejos en el contenedor de reciclaje de vidrio, pero eso es un error. Los vidrios rotos, espejos y cerámicas no se reciclan como un vidrio común. Otro problema son los plásticos no reciclables. Muchas veces tiramos bolsas, envoltorios u utensilios de plásticos pensando que se reciclan, pero no es así. Hay que fijarse en los símbolos de reciclaje y consultar con las normas locales. Finalmente, uno de los errores más graves es tirar las pilas, electrónicos o medicamentos a la basura común. Estos residuos son peligrosos y contaminan el suelo, el agua. Pueden llevarse al punto de acopio especiales. Evita estos errores, es clave para que el reciclaje funcione. Reciclar bien es más que separar, es hacerlo con conciencia y conocimiento. Bueno, yo les voy a hablar qué es el reciclaje y cómo funciona. Cuando hablamos de reciclar, muchas personas piensan solo es tirar algo al tacho correcto, es decir, al basurero. Pero el reciclaje es mucho más que eso. Es parte de un proceso que ayuda a reducir la cantidad de residuos que terminan en la basura. En los ríos o en los océanos, el reciclaje comienza en nuestras casas, pero continúa en centros especiales donde los materiales se transforman en nuevo producto. Pero ¿cómo funciona realmente? Buena pregunta, la verdad. Finalmente, esos materiales como plástico, papel o metal se funden o procesan para crear objetos nuevos, desde botellas, latas hasta muebles o ropa. Bueno, yo les voy a hablar acerca del llamado a la acción, qué podemos hacer y cómo motivar a otros. Ahora que ya sabes cómo reciclar correctamente, te invitamos a pasar a la acción. El cambio empieza con pequeñas decisiones: separar tus residuos, reducir lo que consumes y educar a otros. Reciclar es una forma de respetar el planeta y también a las futuras generaciones. ¿Sabías que una persona que recicla correctamente puede evitar que más de 100 kilos de basura al año terminen en el vertedero? Ahora imagina si toda tu comunidad hiciera lo mismo. Pero no se trata solo de reciclar, también podemos reducir y reutilizar. Evita los plásticos de un solo uso. Compra productos duraderos. Lleva tu bolsa reutilizable al supermercado. Repara cosas antes de desecharlas. Son gestos simples, pero poderosos. Y si tienes hijos, amigos, vecinos o compañeros de escuela o trabajo, enséñales a reciclar.
Puedes organizar una campaña, un reto, hacer carteles informativos o compartir estos podcasts. La educación ambiental empieza en casa y se multiplica. Y en resumen, el reciclaje es una herramienta fundamental para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro sostenible. Si dejamos de reciclar, enfrentaremos graves consecuencias ambientales, de salud, económicas y climáticas. Es responsabilidad de cada individuo tomar medidas para reciclar correctamente y fomentar la conciencia sobre la importancia de esta práctica. Recuerda que cada acción cuenta y que el reciclaje es una pequeña contribución que todos podemos hacer para preservar nuestro hogar, la tierra. Actuemos hoy, juntos, por un futuro mejor. Muchas gracias por escucharnos.